Muy buenas tardes y sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de El Ágora, de Radio Ruge León. Aprovechando el comienzo del curso escolar, queremos en esta ocasión hacer un espacio monográfico sobre educación. Pero lo vamos a analizar desde la perspectiva de su contenido, de la denominada educación en valores. Y es que resulta harto preocupante los índices que se detectan todos los años de acoso escolar. Acoso que tiene casi siempre como motivo último diferencias culturales, como los famosos casos del velo islámico, fisonómicas y fisiológicas y las más preocupantes relativas a la libertad e identidad sexual. Muchos de ustedes podrán pensar que soy un alarmista y que en una ciudad como León este tipo de circunstancias pueden ser consideradas como algo meramente accidental. Eso mismo creía yo, hasta que durante el tiempo de espera antes de entrar a grabar este programa, escuché a los niños que jugaban en el parque delante de la sede en la que grabamos utilizar los términos maricón, chapero, torti o bollo con una ligereza pasmosa. La guinda del pastel la puso un enano de no más de 2 años, al que al parecer yo le estaba obstaculizando el paso, que se dirigió a mí en los términos «apártate, maricona». ¿Qué decirle como respuesta a este tierno angelito? Me vino a la mente la famosa frase de Torrente, aquella de «la culpa es de los padres». Pero no por cómo visten a sus vástagos, sino por la educación que les dan, la educación que les damos. Hemos pasado en un tiempo récord de vivir reprimidos y acomplejados por las normas morales que el Estado nos imponía a ver como normal que a cualquier hijo de vecino se le juzgue públicamente en cualquier foro, y cuanta más publicidad y morbo genere, mejor. Que términos como educación y respeto parezcan más palabras en desuso de la RAE, más que como condición básica y necesaria en las relaciones personales. Sinceramente, pienso que estamos en el punto de aquella canción de Javier Crae, Me internarán, en la que decía que no sabemos vivir en sociedad. Las más de las veces confundimos libertinaje y libertad. Sean, pues, todos y todas ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega del Ágora, donde profundizaremos en la educación en valores, el respeto y la libertad. Comenzamos. Y comenzamos, como ya es habitual en este espacio, haciendo un breve y rápido repaso a los titulares más destacados de la actualidad de las noticias. En el ámbito local, recogemos la noticia que nos indica que el Conservatorio inicia el curso sin las obras urgentes ejecutadas. El día 3 de octubre, alumnos y profesores comenzarán el nuevo curso en el Conservatorio Profesional de Música de León, regresando a las aulas sin que ninguna de las obras urgentes demandadas por la dirección del centro y la comunidad educativa hayan sido ejecutadas por la Junta de Castilla y León. La institución autonómica comprometió una partida de 100.000 euros para la realización de estos trabajos y, sin embargo, el expediente de adjudicación de las obras aún se está tramitando y comenzarán con el curso ya en marcha. También empieza la cuenta atrás para que el conservatorio abandone su ubicación del último medio siglo, el edificio de la Diputación en la calle Santa Anonia. La Junta podrá disponer de este inmueble un máximo de 3 cursos, tal y como se acordó con la Diputación, tras llegar a un acuerdo después de que fracasara la opción de trasladar el centro a los bajos del estadio de fútbol Reino de León, como ofertó el Ayuntamiento en su momento. El consultivo dictamina la nulidad de la adjudicación del contrato de Serfunle. Nulo de pleno derecho. 13 años después de la adjudicación del contrato, el Consejo Consultivo dictamina que el acuerdo por el que se seleccionó a Mémora como socio privado de Servicios Funerarios de León y su Sociedad Anónima, Serfunle, se hizo sin respetar los principios que rigen la contratación del sector público, en concreto los de igualdad de trato y no discriminación.
Las dos infracciones se cometieron al admitir como obligación el pago de un concepto denominado canon de gestión que ha supuesto de 2004 a 2015 el desembolso de la friolera de 8.419.530,11 euros a la parte privada, un 10% de los ingresos brutos anuales durante los 5 primeros años y un 12% a partir del sexto. No venía de por sí contemplado en los pliegos de la convocatoria, como respalda ahora el órgano autonómico, sino que fue propuesto por la multinacional en su oferta, lo que debería haber desembocado en la exclusión de la misma. Pese a la contundencia con la que subraya que se alteró de forma esencial el régimen económico del contrato al admitir el canon de gestión, el Consejo Ejecutivo se desmarca de los efectos de la irregularidad, en la que el interventor había advertido un posible ilícito de administración desleal o fraudulenta. El consejero recuerda que debe tenerse en cuenta el pronunciamiento de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en la línea de lo señalado por el Ministerio Fiscal, que mantiene que los hechos no pueden dar lugar a responsabilidades contables por alcance, debido a que una sentencia del TSJ resolvió que los 8,4 millones del canon de gestión se pagaron por servicios efectivamente prestados. No se pronuncia dicho órgano sobre la incompatibilidad o no del jefe de los servicios económicos del Consistorio de León, que redactó junto al gerente en ese momento la propuesta de adjudicación que suscribió la mesa de contratación y que es a su vez secretario del Consejo de Serfunle y de Panasef, la patronal nacional de las empresas de servicios funerarios. El consultivo ve legal el cobro de 8,5 millones de mémora en Serfunle, pese a ser ilegal el contrato. El Consejo Consultivo no ve obligatorio devolver a Mémora los 8,5 millones ingresados en concepto de canon incluido unilateralmente de prestación de servicios. La base de este dictamen llega después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la que se hace eco el órgano consultivo, además del informe del Tribunal de Cuentas del Reino de España, en el cual se recoge que el cobro de este importe se fundamenta en servicios realmente prestados. El dictamen se detalla que la sociedad que participa en Serfunle percibió ese cargo de gestión de forma legal, por lo que no tendrá que devolver el dinero ingresado. Ahora, de acuerdo con la resolución elaborada por el consultivo, procede la disolución de Serfunle, que seguirá prestando los servicios con normalidad durante todo este proceso. Y en el ámbito provincial queremos resaltar el titular que nos indica que Bruselas pone al descubierto que fue el gobierno de Rajoy el que solicitó el plan de cierre de la minería. Europa pone al descubierto las fechas para la planificación del cierre de minería española. Un documento de la Comisión Europea señala que fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy quien solicitó formalmente a Bruselas la puesta en marcha de una ayuda para financiar el cierre de las unidades de producción de carbón. Y lo hizo concretamente el 7 de febrero de 2012. 2 meses después de la investidura de Mariano Rajoy como presidente de España, siendo numerosos los contactos e intercambios de información entre las autoridades españolas y los representantes de la Comisión, el último el 15 de abril de 2016. Este documento apunta directamente al PP de Rajoy y no al PSOE de Rodríguez Zapatero, como el gobierno que inició los trámites para proceder al cierre de las minas de Interior, señalando a los populares como culpables no solo de revertir la situación creada previamente por los socialistas, sino de dar un paso más al frente en el fin de la minería española. El plan de cierre trazado incluye 15 empresas mineras, de las que 4 de ellas ya han cerrado todas sus unidades de producción, 2 han cesado la producción y solo 9 cuentan con unidades de producción que seguirán en funcionamiento hasta 2018. Conforme al documento, el importe total de la ayuda asciende a 2.128,5 millones de euros para cubrir tanto las pérdidas de producción como los costes excepcionales, en virtud del plan de cierre para el periodo 2011-2021. Asimismo, las unidades de producción de carbón incluidas en el plan de cierre pueden beneficiarse de ayudas destinadas a cubrir los costes excepcionales, prestaciones sociales, pensiones e indemnizaciones, daños en las minas o rehabilitación de zonas, con un montante total de 1.454 millones de euros. En cuanto a las indemnizaciones por prejubilación, Bruselas contempla que serán 2.950 las personas que se puedan beneficiar de estas ayudas hasta el 2018, estando obligadas las empresas a remitir un censo anual de los trabajadores adscritos a las distintas unidades.
Por último, se prevé que 595 mineros se puedan acoger a la baja indemnizada. Nos acercamos ahora a los titulares de lo que ha sido noticia en el ámbito autonómico. Comenzamos con la noticia que indica que la Junta no contempla abrir ningún centro escolar nuevo en la provincia de León durante este próximo curso. Las inversiones en obra nueva comprometidas por el Ejecutivo Autonómico en León no se materializarán hasta el año 2018. Así lo contempla el Plan Económico de la Consejería de Educación presentado el pasado martes. Entre los proyectos que tendrán que esperar están las ampliaciones de los colegios rurales agrupados de Villacedré y Carvajal de la Legua o la ampliación de 6 unidades educativas del Centro de Enseñanza Obligatoria de la Virgen del Camino. Entre los 3 proyectos se contempla una inversión de 1,3 millones de euros, pero no se pondrán en marcha hasta 2018. Más tendrá que esperar otro proyecto largamente demandado en León, la ampliación del Colegio Los Adiles, en Villaobispo de las Regueras. En este caso, son 3 millones de euros que no estarán totalmente ejecutados al menos hasta el 2019. Este año, por contra, sí habrá inversiones finalizadas en Burgos, Valladolid, Segovia y Palencia. Y ya para finalizar, recogemos la que ha sido la noticia más sonada de este fin de semana, que nos indica que la vicepresidenta de Castilla y León, Rosa Baldeón, dimite tras ser sorprendida ebria al volante. Rosa Baldeón, vicepresidenta de Castilla y León, del PP, ha dimitido a última hora de este sábado. La política ha presentado su renuncia al presidente regional, Juan Vicente Herrera, tras ser retenida en la noche del viernes por la Guardia Civil, después de haber protagonizado un incidente de tráfico con un camión, darse a la fuga y dar posteriormente positivo en un control de alcoholemia, triplicando el límite legal. Sorprende que frente a la tibieza de las declaraciones del resto de los grupos políticos de la comunidad autónoma, y citamos, por ejemplo, las declaraciones de Luis Fuentes, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, catalogándola de es un gesto que eleva el listón democrático regional, o que era la única salida posible, en palabras de José Sarrión, portavoz de Izquierda Unida, las críticas más duras hacia la ya ex vicepresidenta han salido desde las filas de su partido, ya que según se hacen eco en La Sexta Noticias, sin embargo esta dimisión ha causado malestar en el PP, a pesar de haber pedido disculpas a sus compañeros por lo sucedido. Baldeón va a seguir siendo diputada regional y continuará en la directiva nacional del partido. En el PP molesta que, aunque Baldeón haya dimitido, se aferre a su sillón parlamentario para seguir siendo aforada. En temas educacionales y hablando de futuro, quien más y quien menos cometemos el terrible error de idealizar el devenir sin ser conscientes que la base del futuro se basa en el presente que construimos. Por lo tanto, tenemos que salir del constructo equivocado de que sexo y género en la educación son equivalentes y dejar de crear a los jóvenes expectativas de conducta en base a ello. De esto nos habla el editorial de este programa. Adelante. Siempre se dice, y con razón, que los niños y las niñas son el futuro. Ellas construirán la sociedad que viene y realizarán aquellos cambios que muchos de nosotros quisiéramos ver ya en marcha. Ellos vivirán en un mundo que los mayores no podemos ni imaginar. Ellas escribirán las historias y recordarán el tiempo presente como unas cuantas palabras en los libros del cole. A los más idealistas nos gusta pensar que cuando nuestros hijos y nietos lleguen a ser adultos, vivirán en una sociedad más abierta, más tolerante, más igualitaria y más libre. Pensamos, de manera poco irracional, que se producirá una evolución natural hacia el ideal de convivencia que consideramos el objetivo último de toda sociedad que se precie. Creemos que es cuestión de puro sentido común que avanzar en el tiempo implica progresar, que es inevitable que las cosas cambien a mejor, y olvidamos que eso, en gran parte, depende de nosotros. En una época se llegó a creer que los bebés llegaban a este mundo con la mente completamente en blanco, que eran lienzos sin estrenar que absorberían todo aquello que decidísemos pintar sobre ellos. En otra, se dijo que veníamos preprogramados de serie y que poco se podía hacer para cambiar lo que éramos. Como suele suceder, la virtud está en el término medio. Al nacer, nuestra madre ya contiene algo de información,
Pero lo más importante es que presenta una serie de estructuras y predisposiciones que favorecen el aprendizaje. Y los mayores profesores en la vida de un niño, al igual que los Reyes Magos, son los padres y madres. Los más pequeños tienen una cualidad que, lamentablemente, muchos perdemos al llegar a la edad adulta. Son muy, pero que muy observadores. Está demostrado que aprenden mucho más de aquellos que ven que lo que se les dice. Por lo que el manido refrán de «haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago» resulta ser una terrible estrategia educativa. Presenciar un par de discusiones a gritos tendrá mucho más peso en la mente de un niño a la hora de resolver conflictos que 1000 explicaciones sobre por qué las cosas deben hablarse civilizadamente. La única manera, por lo tanto, de llegar a esa sociedad con la que soñamos es actuar en consecuencia, y vaya si nos cuesta. La realidad suele superar a la ficción, y en este campo no íbamos a quedarnos atrás. Todavía hoy se le dice a un niño que tiene un par de amigas que es un rompecorazones, o que de mayor las va a traer a todas de calle. Pasamos por alto el pequeño gran detalle de que así estamos dando por sentado que el interés afectivo y sexual del niño tendrá un carácter heterosexual y, para más Henry, le inculcamos la idea de que las compañías femeninas no pueden ser simplemente amistades. Preguntamos a las niñas y niños si tienen novios o novias en el cole, siempre del sexo opuesto. Asumimos que sexo y género son lo mismo y les imponemos las expectativas de conducta en base a ello. Hablamos aún hoy de sexo opuesto como si solo existiesen dos tipos de personas y fuesen dos extremos alejados de una cuerda. Asumimos que los amigos y amigas de nuestros hijos tienen un padre y una madre, en vez de explicar que las familias vienen de muchos formatos. Regalamos balones a los niños y cocinitas a las niñas. Elogiamos lo guapas que están ellas y lo divertidos o fuertes que son ellos. Dejamos que la educación sexual corra a cargo del colegio y se base en un modelo heterosexual, donde se premia la prevención de embarazos y las enfermedades de transmisión sexual, ignorando el plano afectivo y emocional del sexo y reduciéndolo a un acto mecánico de alto riesgo que poco tiene que ver con el placer y el disfrute. La palabra clave en todo esto es asumir. En vez de entender que un niño es un ser humano independiente y molestarnos en conocerlo a la par que le educamos, asumimos que ya sabemos cómo es, heterosexual, cisgénero, etc. En un mundo ideal no habría que salir del armario, porque nadie daría por sentado que somos heterosexuales por defecto. En un mundo ideal, la orientación sexual de una persona sería equivalente a los gustos musicales. Se descubriría a base de pasar el tiempo con ella y hablar abiertamente del tema, sin prejuicios ni tabúes. En un mundo ideal habría ropas en los armarios, no personas, y aún estamos muy lejos de ese mundo. No basta con explicar a los más pequeños que las personas son seres diversos y que hay que celebrar y respetar esa diversidad. También tenemos que dejar lo que ven y que lo experimenten, y por ello la representación es tan importante. Como padres y educadores tenemos la responsabilidad de buscar formas de entretenimiento que muestren a nuestros hijos e hijas más de un tipo de familia, más de un color de piel, más de una forma de quererse y relacionarse, más de un rol para cada persona. De esta manera, sean como sean, podrán verse reflejados en una narrativa y sentirse identificados como un modelo de conducta cuando hablamos de la importancia de la presencia de personajes LGTBI. En la cultura popular no lo hacemos por mera corrección política, sino porque sabemos que es fundamental que todo el mundo pueda verse representado en aquellas cosas que le ayudan a entender el mundo y desarrollar una visión de éste. El error principal de muchos bien intencionados padres es repetir hasta el hartazgo que todos somos iguales. Afortunadamente no lo somos. Somos diversos. Somos constelaciones únicas en un universo plagado de estrellas. Todos y todos somos diferentes. Y lo más importante es transmitir la idea de que las diferencias nunca, jamás, justificarán un trato discriminatorio. Aceptar que somos diferentes no es lo mismo aceptar que un grupo tenga más derechos que otro. Celebrar la diversidad no es lo mismo que asumir que algunas características son más deseables que otras. No somos ni mejores ni peores, somos distintos. Esta idea tan simple no es un mantra de nuestra sociedad, y está en nuestras manos hacer algo al respecto. El hecho de que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, no funcione, implica que nuestra responsabilidad es, quizás, mayor de lo que nos gustaría. No basta con decir las palabras adecuadas. Es imprescindible predicar con el ejemplo, día tras día,
de forma coherente y sostenida en el tiempo. Un discurso cada tanto no compensará pequeños gestos diarios, ni reemplazará todos aquellos comentarios homófobos, machistas, etc., que se nos puedan escapar a diario. Educar implica revisarse a uno mismo, analizarse en profundidad, entender que cada uno de nuestros gestos está mandando un mensaje y que debemos estar seguros de que es el correcto. Educar implica madurar y ser la mejor versión de nosotros mismos que podamos ser. Es actuar como si ya viviésemos en esa utopía con la que soñamos en noches de insomnio, porque sólo así llegaremos hasta ella. Educar es el acto más bonito y más difícil de este mundo, y quizás el más trascendental. No puedo ni imaginar mayor orgullo que el de saber que dejas detrás de ti a personas que harán del futuro un lugar un poco mejor, que lucharán por conquistar los derechos que deberían haber sido nuestros desde el principio de los tiempos, que amarás como quieran y a quien quieran, que será quienes quieran ser en todas sus consecuencias. Nada más bonito que educar en el amor por la libertad y el respeto como forma de vida. Nada más importante para nuestro futuro como especie. Vamos a dar paso a continuación para esta edición del programa El Ágora de Radio Ruge León a un espacio participativo y colaborativo como es el de la tertulia, sobre todo en este tema que nos ocupa y nos preocupa a todas y a todos, que es el de educar en valores. Damos paso a la tertulia. Pues bienvenidas y bienvenidos a este espacio de tertulia que tiene como tema la educación en valores, y para poder debatir sobre este tema que tanto nos preocupa contamos con la asistencia de varias tertulianas y tertulianos que amablemente han querido acercarse y ponerse delante de los micrófonos. Contamos con la asistencia de Miguel Ángel Cueto, psicólogo de profesión, del Centro Psicológico de Terapia de Conducta, con Cristina Garrido, de la Asociación LGTBI León. Correcto, gracias. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Contamos también con Claudia León, del colectivo LGTBI. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. Y por la parte de casa, por la que nos toca, contamos también con la asistencia de la representación política de Óscar Fuentes, concejal en el Ayuntamiento de León. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes. Bueno, pues sin más, a modo de introducción, para ponernos en situación, queremos que desde vuestra perspectiva podáis explicarnos o definirnos la situación actual del colectivo LGTBI en León. Si consideráis que en general la gente de León tiene una mentalidad anticuada, progresista respecto al colectivo, y sobre todo un tema que nos parece muy importante, que es el tema del asociacionismo, porque ya sabemos que la unión hace la fuerza. Entonces, que nos defináis o que desde vuestra perspectiva nos indiquéis si hay asociaciones suficientes, si tienen visibilidad suficiente o, sobre todo, qué tipo de apoyo o impulso necesitarían tanto institucional como social. Por ejemplo, podemos empezar por ti, Cristina. Bueno, pues yo pienso sinceramente que no se nos está dando el apoyo suficiente desde muchas perspectivas, no solamente desde una, y creo que necesitaríamos tanto ayuda en los colegios y demás entidades públicas para poder llevar a cabo algo más concreto, sobre todo con la sociedad que tenemos ahora mismo, que creen que todo es un juego y que el bullying se puede llevar a cabo en cualquier tipo de persona, tanto ya no hablamos de niños, sino como en gente mayor y en gente de mediana edad, o sea, en todos los géneros. Necesitamos más ayuda, no hay la suficiente. Muy bien. Y desde el ámbito de vista profesional, Miguel Ángel, ¿qué opinión tienes? Realmente, basándome en el estudio, por ejemplo, que salió ayer en el diario El Mundo, de la organización Educo, el 17% de los padres atribuye el acoso escolar a cosas de niños y niñas y no harían nada para evitar ese tipo de situación. Por lo tanto, razón tiene Cristina para comentar la importancia que tiene el apoyo y la inclusión de este tipo de colectivos y este tipo de personas que son distintas a otras personas, como el que es zurdo, como el que es rubio, para intentar integrarla lo mejor posible y evitar el acoso escolar. De acuerdo. Y Claudia, ¿qué opinión tienes tú? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Actualmente el reto, más que las personas adultas, que bueno, llevamos ya décadas trabajando en ello, son los niños, es el moving escolar. Y es un reto porque no solamente por parte de padres cambiar el chip, sino también de los educadores
Y tanto educadores como educandos, como niños y asociaciones tienen que trabajar en común con los padres y psicólogos, profesionales, médicos, también para conseguir superar esta situación de mobbing y de acoso que ha tenido ya víctimas recientemente y que, bueno, es el próximo reto. Yo creo que hay que conseguir vencer estas décadas. Uh-huh. Y desde el ámbito institucional, Óscar, ¿qué percepción tenéis? ¿León, como dicen los políticos, va bien o hay que profundizar un poco más? Bueno, teniendo en cuenta las características, lo primero, demográficas de León, en el que también, viendo las noticias, hemos visto que prácticamente la población de mayores de 60 años duplica a la de menores de 16, vemos que León es una ciudad anticuada en muchas cosas, por desgracia, tanto en edad pues como en mentalidad. Es inevitable. Por supuesto que en este caso la parte de la solución, si no es la más importante, sería de las más importantes, es la educación, que es de donde parte todo. Y por supuesto que las instituciones nos debemos obligar a hacer un apoyo más efectivo para avanzar hacia una sociedad que sea más integradora, tanto para otros colectivos como, por supuesto, para el colectivo LGTBI. También hay que tener en cuenta que precisamente cuando las personas están en sus primeras etapas de desarrollo y en el inicio de la pubertad, es una época pues difícil, en la que estás aprendiendo a vivir, en la que una persona sufre muchos cambios, y por supuesto un apoyo psicológico que pueda ayudar a esas personas a afrontar esas etapas de su vida, que además es normal que una persona, si no encaja dentro de ese límite de normalidad que ha establecido, vete a saber quién, pues se sienta incómoda o incómodo y llegue a autoculpabilizarse de una situación que escapa completamente a su control. Pues vamos a profundizar ya más, vamos a meternos en harina, como se suele decir, y nos vamos a meter de lleno en el ámbito de la educación, ya que nuestros jóvenes son el futuro y para ellos es muy importante el desarrollo que se haga a nivel educativo. Entonces, desde vuestra opinión, ¿creéis que en los colegios, sobre todo leoneses, se educa y sensibiliza adecuadamente en temas de diversidad de género, igualdad? Además, sobre todo, muy importante para los adolescentes, la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. ¿Se habla de afectividad, orientación sexual, identidad de género? Yo te diría que no. Absolutamente, los colegios no están concienciados de este problema, ni se quieren hacer eco de él, porque piensan que esto va a ser un problema, que los padres se les van a echar encima y que va a haber un colectivo que se les va a echar encima. ¿Por qué hablamos de colectivos? Porque el LGTB se le trata como tal, cuando somos personas iguales que las demás. Entonces, colectivo el otro, creo que no es interesante el tema. Somos todos personas, ante todo. Y tanto en los colegios como fuera de ellos, se nos debe de tratar a todos igual. Seas el género que seas y tengas la información que tú necesitas, es la que debes de pedir, tanto en un colegio como fuera de él. Voy a hacer hincapié en que ayer por la noche vi un capítulo de Cuéntame, en el cual se hablaba de este tema. Coincidió, que encendí la televisión y estaba ahí. Hablaban en el colegio con los niños porque decían que si uno le tenían que haber echado del colegio porque su condición no era la misma que las de los demás. Si ya vemos que esto ocurría en 1970 y creo que el capítulo era en 1973, pues ¿qué pedimos ahora? Deberíamos de haber cambiado todo esto ya. Que no hemos avanzado mucho. No hemos avanzado nada. Yo creo que se deberían de dar charlas en los colegios a las cuales deberían de acudir sobre todo, y hago hincapié en esto, los padres. Uh-huh. Para concienciar a sus hijos ya desde fuera. No tenemos que echar la culpa al colegio. Tenemos que decir también que los padres son los que tienen que dar un poco de ayuda y decirle a sus hijos lo que está bien y lo que está mal.
Perfecto. Además, ese enfoque sobre que los padres se involucren y den un paso más en la educación me parece muy, muy interesante. Además, Miguel Ángel, tú que manejas estudios y estadísticas al respecto, ¿nos puedes dar algún detalle más? Incluso cuando hacemos escuelas de padres o hemos trabajado con educación afectiva y educación sexual en los colegios, muchas veces el elemento más importante es cómo aceptar moralmente la diferencia. Y muchas veces lo que comenta también Cristina, que el apoyo que se hace con relación a lo que sería el factor de los padres, es decir, que ellos se conciencien en cierta forma de que eso es tan normal o tan habitual y que no es ninguna patología. Lo que pasa es que aquí venimos de una historia cultural donde la diferencia era denostada, donde había que tener un sistema de valores único, había una dictadura y además el factor moral o ético religioso que condicionaba la homosexualidad, incluso lo sigue haciendo como un elemento patológico a nivel mental y que hay que cambiar. Pues entonces mira lo que comentaban o lo que comentabais antes, la dificultad que eso conlleva, la moral, la ética, la edad que uno tiene le condiciona mucho ese tipo de respuestas, y es una lucha que tenemos que seguir trabajando, y hay que dar educación sexual, educación de respeto hacia lo que es el ciudadano o la persona que lleva un estilo de vida diferente, por que tenga un sexo o que tenga una tendencia sexual diferente, como dije antes, como quien es zurdo, como quien es rubio, da igual, es decir, es el respeto a la diferencia, y ese para mí es un criterio moral o ético que hay que respetar. Claudia. Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo que es verdad que yo creo que sí que se ha avanzado bastante desde la dictadura. Yo he estado en esa lucha como activista durante más de una década y creo que hemos conseguido una igualdad legal, que es en los años 2000, con gobiernos progresistas, la ley de matrimonio llamada Ley de Matrimonio Homosexual de 2005 y la ley de identidad de género también, ley de cambio de mención registral en el DNI. Pues son muy importantes, de 2007, por cierto, son muy importantes para tener una igualdad legal y las personas diferentes, por así decirlo, desde el otro punto de vista de la sociedad, no desde el nuestro, estamos integradas desde un punto de vista legal. El problema es lo social. Como bien dice Miguel Ángel, vivimos en un país que tiene una historia ancestral machista, venimos de una dictadura de 40 años. Es verdad que han pasado otros 40 años de democracia, pero esa dictadura sigue imbricada en lo que se diría que es el franquismo sociológico, que lleva al machismo, obviamente, y al rechazo a las personas LGTBI. Entonces, hay una generación que todavía no acepta a las personas LGTBI como tales y a las que hay que intentar digamos que, como dije antes, cambiarles el chip. Es muy difícil. Entonces, como esa generación, que coincide con más o menos con una generación que actualmente, digamos, lleva las riendas del país de momento, pues ahí está la lucha. La lucha está por dos lados, es una doble lucha. Primero, intentar vencer esa resistencia por parte hacia el poder, o hacia el poder que durará todavía, no sé, unos años más, no se sabe, hasta que cambien las cosas, podamos cambiar las cosas políticamente y desde el punto de vista social. Y el otro foco es en la educación, educar a los niños para que no sean, como pasaba en mi época, cuando yo estudiaba en los años 80, para que no sean como sus padres, para que si sus padres les imbuyen unos valores retrógrados, los niños no sean así, que los niños se liberen y acepten la diferencia. Yo creo que por parte de los niños, yo lo que veo, y de los jóvenes sobre todo, y en los universitarios, es que sí que es verdad que ha cambiado todo bastante y que el siglo XXI, por suerte, no tiene nada que ver en ese sentido con el siglo XX y que la tendencia es ir hacia una liberación en este sentido y no es ir hacia adelante, no ir hacia atrás. En eso no coincido tanto con mi compañera. Creo que si trabajamos vamos por el buen camino y creo que hemos hecho mucho en este país, mucho más que en otros países del entorno, más que en Francia, que en Alemania, que en Italia. Entonces creo que debemos ser optimistas en ese sentido y no perder lo que ya hemos ganado. Eso es lo importante, no retroceder. Pues muy rápidamente, porque habéis sacado un tema muy candente que creo que a la gente le gustará que profundicemos más. Me gustaría saber, Óscar, tú que participas en los consejos escolares, en el término municipal de León, ¿qué perspectiva ves como institución de lo que allí se trata, las preocupaciones de los profesores, padres? ¿Cómo ves el asunto en León? Bueno, yo en este caso
Voy a hablar de la situación en la que se encuentra en el colegio en el que estoy asignado, que es en el Colegio San Isidoro. En este caso, este centro tiene otro tipo de problemáticas, como puede ser una muy baja ocupación, 43 alumnos para una capacidad de 430, hasta un 10%. El 90% de los alumnos es de etnia gitana. Entonces, es otro tipo de problemática la que puede surgirte de este centro, más que el tema de la inclusión LGTBI. Bueno, es otro colectivo que también está muy desprotegido, tiene otro tipo de circunstancias que yo creo que son más importantes de tratar dentro de este centro. Ahora bien, sí que es cierto que del ayuntamiento se podrían promover unas jornadas para que los padres ya sí que se les fuera educando, no tanto a los niños porque son de primaria, son muy pequeñitos y, como ya he comentado, hay otras circunstancias que creo que son más urgentes en este centro, enfocándonos en los alumnos, pero sí que ir empezando ya con los padres estaría muy bien y creo que sería la opción más adecuada. Perfecto. Pues vamos al punto caliente. El bullying. O el acoso por la orientación sexual o la identidad de género. Juega un rol muy importante en este tipo de problemática. ¿Cómo se trata en los colegios? ¿Cómo veis que se trata? ¿Conocemos que exista algún protocolo de actuación específico en estos casos ya implantado? Yo, si lo hacen o no lo hacen, se comentó en su día que se iba a proponer y que se iba a realizar en educación, pero yo no lo he visto. Yo en los colegios que conozco, por lo menos aquí en León, sí, algunos médicos que tratan con psicólogos que tratan a los niños en esos centros, sí que es cierto que les hablan, pero es como cuando salen de allí, conozco niños que salen de ese lugar donde les han tratado, de esa clase, y se les ha olvidado todo lo que les han dicho. ¿Por qué? Primero, porque como eso se lo dice solamente esa persona, ese doctor, y luego no se les continúa, no tiene una continuación en enseñarles lo que es la diferencia entre voy a aceptar o no voy a aceptar, pues no, se queda ahí, en blanco. No hay una continuidad de enseñarles a respetar. Entonces salen de allí y dicen, yo soy el más fuerte, y como soy el más fuerte y este hace este gesto, por lo cual no tiene nada que ver, no quiere decir que sea gay ni que sea lesbiana, pero tenemos asociados unos gestos a ese tipo de gente, y no es así. Somos normales, somos igual que los demás. Es decir, que por lo que tú me estás indicando, más que ayudar, se produce una estigmatización. Sí, yo entiendo que sí, y por eso, a raíz de ahí, entiendo que haya niños que no quieran contar las cosas en casa, porque sus propios padres son los que a lo mejor les van a increpar. Porque tú no tienes que hacer esto porque es tu hijo. Tienes que entenderle desde dentro. Ante todo es tu hijo. Claro. Y enseñarle el respeto hacia los demás y a que te respeten. Siempre con la palabra, por supuesto. Obviamente. Eso está claro. Muy Entonces bien. no creo que en los colegios se esté haciendo lo suficiente. Muy bien, Miguel Ángel. De hecho, yo creo que los colegios suelen tener siempre un orientador, un responsable de convivencia, un profesor o un grupo de mediadores que también suelen utilizar ese tema. Lo que sucede es que, además, precisamente el LGTBI y todas las asociaciones y demás tienen un elemento añadido. La persona que es transexual o que es homosexual o es bisexual, de hecho, tienen más problemas. Hay estudios que dicen que la mayoría, casi un 70%, ha padecido maltrato, según un estudio del 2012 de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Y el propio Cohan también lo hace con relación a los chavales entre 12 y 25 años. Es decir, la mayoría lo sufre. Y además, dato curioso y muy grave, que normalmente se inicia entre 12 y 15 años, que es la etapa de la adolescencia, como ya has comentado, y después normalmente incluso puede haber un elemento de posible suicidio de esas personas, porque se ven entrampadas y a veces no son capaces de expresar a sus padres por vergüenza, por miedo, por renuncia o repudio por parte de sus compañeros y compañeras, y eso hace que normalmente la minoría, solamente un 18%, informa a su familia, con lo cual es un elemento de cierto riesgo, incluso que hayan pensado en terminar su vida como elemento de huida o de escape ante una situación en la cual no pueden controlar.
Y eso es un tema que en las instituciones públicas tenéis que preocuparos precisamente para evitar que esa gente quede en cierta medida discriminada. Y como bien comentaba también, no solamente una charla, es un elemento a veces de filosofía de vida, de moral, de ética, donde la diferencia sea respetada por encima de todo. Pues por seguir un poco el orden, ya que por alusiones han tocado la parte pública, Óscar, adelante. Estoy completamente de acuerdo. Por supuesto que las instituciones tenemos que mojarnos mucho más con esto, porque si venimos, como estuvo diciendo Claudia, de una tradición, de unas conductas que si bien se han corregido en cierta medida, todavía queda mucho camino que recorrer, es porque se ha hecho un esfuerzo para que se vayan corrigiendo esas inercias. Aquí me voy a ir un poquito al tema de los recortes que ha sufrido la educación, porque está claro que para que se puedan desarrollar cierto tipo de tendencias que son contrapuestas al comportamiento que se había desarrollado hasta entonces, se necesita un personal, se necesita unos medios que lo puedan llevar a cabo y se necesita un esfuerzo no solamente de voluntad, sino, por supuesto, económico, porque hay que ser realistas y saber que si no hay un apoyo que permita desarrollar aquello que se quiere llevar a cabo y tender hacia una sociedad más inclusiva, pues poco hacemos. Yo creo que ya se hace mucho después de toda esta situación que vivimos de recortes, tanto en la sanidad como en la educación. Bueno, los conocemos todos ya de sobras y que se han mantenido a flote gracias a la profesionalidad de los que prestan esos servicios, pero aún así está claro que hay que conseguir revertir esa situación para que podamos desarrollar la sociedad que pretendemos. Claudia. Sí, bueno, como dice Óscar, es verdad, al final todo, por desgracia, parece que llevamos, no sé, que en esta década parece que todo acaba en la economía, parece que la economía acaba decidiendo toda la forma de actuar y no debería ser así. Está la sociedad, no todo es trabajo y economía. La sociedad tiene una parte de social, o sea, lo social es importante y se nos está olvidando que vivimos en sociedad, que actuamos en sociedad, que formamos parte de una sociedad en la que hay personas que no necesariamente tienen la misma orientación sexual o se sienten identificadas con el género que les asignaron al nacer o en el DNI. Entonces hay que respetar a esas personas simplemente por una cuestión de derechos humanos, para empezar. Y luego en los colegios los profesores deberían implicarse, desde mi punto de vista, también como educadora, que actualmente no estoy trabajando en ello, pero como educadora creo que sí, por supuesto, los talleres son importantísimos, pero también que haya, como dijo Miguel Ángel, un trabajo con los orientadores, con los profesores de apoyo, incluso la propia asignatura que desapareció, bueno, digamos que la hicieron desaparecer el actual gobierno, de educación para la ciudadanía, era importante porque era la primera asignatura que incluía específicamente temas LGTBI, temas de respeto a la diversidad y respeto a la diversidad es la clave, de respeto a las personas diferentes por motivos de género, orientación sexual. Entonces, que hayan eliminado una asignatura simplemente por el hecho de que no les gustase a la Iglesia Católica o a ciertos sectores de la Iglesia o de la jerarquía o de este gobierno, para que no olvidarnos, porque el actual gobierno, el PP, fueron los únicos que estuvieron en contra de la ley de matrimonio homosexual, incluso la tuvieron recurrida en el Constitucional durante 10 años. Entonces, y también votaron en contra en el Congreso de la ley de identidad de género, con lo cual, con un gobierno que está en contra, una sociedad que mayoritariamente se deja llevar por la economía, por ande yo caliente y réase la gente o por sálvese quien pueda, así es imposible que nos impliquemos. Necesitamos gente que se implique y que no piense tanto en la economía o en vivir bien, sino en ser un poco más solidarios con las personas que necesitan algo. Y esto no solamente es con las personas LGTBI, también con los refugiados, con mucha gente diferente que necesita ayuda. Entonces, cambiar el chip. Bueno, pues una llamada de atención sobre el tema del bullying. Nosotros, a nivel de sociedad, lo primero, detectar cómo podemos saber que en el entorno escolar un niño o una niña están siendo acosados por este motivo. Y una vez detectado, ¿qué deberían o qué deberíamos hacer los padres al respecto?
y el colegio y las instituciones. Vamos a empezar por la parte técnica, Miguel Ángel. Sí, pues cada joven responde de una manera distinta, pero hay unos síntomas o signos de alarma o de alerta. Primero, evitar ir al colegio, justificando por molestias a veces psicosomáticas. Me duele el estómago, me duele la cabeza, no estoy bien. Es una excusa, ¿no? Incluso faltar al colegio y dar explicaciones poco convincentes de esos novillos que uno hace, ¿no? Igualmente, la caída drástica también en el rendimiento escolar, que puede ser un elemento de crisis, y un cambio de comportamiento. Generalmente suele darse tristeza, suele darse a veces enfados desproporcionados ante pequeñas frustraciones, situaciones en las que pueden estar normalmente incómodos o molestos, o a veces se aíslan socialmente. ¿Qué podemos hacer si vemos a un niño y qué podemos hacer como padres o madres o educadores? Porque a veces, desgraciadamente, en el acoso escolar los educadores no se dan muchas veces cuenta. Los compañeros sí, pero los profesores generalmente no. Es muy difícil detectarlo porque se hace en entornos privados. ¿Pero qué podríamos hacer? Lógicamente, los padres lo que tenemos que intentar es valorar ese tipo de cambios, hablar con el joven, es decir, intentar generar una cierta empatía con él y preguntar a veces a sus amigos para intentar saberlo. Y cuando tengamos la certeza de que existe un acoso escolar, ir inmediatamente al centro escolar, hablar con el tutor, el orientador, el profesor de convivencia, para poder intentar ayudar a su hijo. Y a veces, desgraciadamente, se han tomado medidas que no son adecuadas, que es a veces echar o cambiar de colegio al que es acosado, cuando realmente lo que hay que hacer es a los acosadores o las personas que son matones, por así decirlo, cercenarlas o incluso expulsarlas de ese centro escolar si la agresión física o emocional que generan y psicológica con ese joven es excesiva. Perfecto. Por la parte de la educación, Claudia, ¿los colegios tienen algún protocolo definido? ¿Hay unas normas de actuación ya fijadas? Por mi experiencia, no. Quizá algún colegio tiene un protocolo definido. Me consta que hay colegios privados en los que el único colegio privado que hay aquí en León y Peñacorada, por ejemplo, no tiene... O sea, lo que quiero decir es... A ver, voy a empezar de nuevo. Quiero decir, el problema aquí es que es un tema... Llevémoslo al tema económico. Si un colegio... Perdón que te interrumpa. Sí. Os voy a pedir un poquito de agilidad ahora en las respuestas porque andamos un poquito justos de tiempo y hay una última pregunta importante que tenemos. Bien, lo que yo quiero decir es que si, por ejemplo, hay un niño que va al Peñacorada, sea gay, lesbiana o transexual o transgénero, como yo prefiero decir, no creo que tuviera tanto problema como ese mismo niño si fuera un colegio de barrio o si fuera un colegio concertado llevado por la Iglesia Católica. Entonces, lo que quiero decir es que dependiendo de la función de renta, dependiendo del nivel de renta, tú vas a sufrir más moving o menos moving. Y esto puede sonar un poco, sí, vale, un planteamiento anticuado, pero no es cierto. O sea, no hay protocolos de actuación. No los hay. Entonces, tiene que partir de cada profesor en función de si es más o menos afín a las personas LGTBI o si es más o menos moderno o si ha sido educado, por ejemplo, en educación afectivo-sexual o si por su propia voluntad quiere involucrarse en el tema. Cristina. Yo ya me voy a remitir a la respuesta anterior que di, en la pregunta anterior, porque creo que en ella ya viene la contestación. Perfecto. Óscar, las instituciones públicas, ¿cómo reaccionan ante casos de acoso escolar? Reaccionan poco. Para que hubiera una solución, aparte de lo que estuve comentando antes de empezar con los padres en la educación primaria, para que empiecen ya a mentalizarse de esta situación, creo que sería también bastante conveniente que el ayuntamiento hiciera conferencias dentro de los espacios municipales que tiene. Es muy importante sensibilizar a la población para que se den cuenta de que este es un problema que está ahí, que no desaparece con mirar para otro lado y que tenemos que corregir. Entonces, considero que se puede hacer mucho más. Estas son las cosas que creo, así a grosso modo, que sería lo básico, pero está claro que las instituciones tenemos que hacer mucho más por conseguir una sociedad que pueda integrar de una manera efectiva tanto al colectivo LGTBI o como cualquier otro tipo de minoría social. Muy bien, pues ya para terminar y además enlazando con lo que comentas de que se puede hacer mucho más,
Yo os voy a preguntar a cada uno de vosotras y de vosotros, para finalizar, una propuesta, que lancéis una propuesta para mejorar la situación del colectivo en León, cada uno desde vuestro punto de vista. Pero aprovechando esta sinergia que tenemos aquí ahora mismo, instituciones públicas, parte técnica, asociacionismo, me gustaría lanzar una propuesta así al aire, un guante, que en Madrid la asociación Arcópoli promovió o lanzó un observatorio contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Al mismo tiempo, creo recordar que desde el Grupo Municipal León Despierta también se lanzó con una propuesta con un observatorio de derechos humanos municipal. ¿Vosotros y vosotras creéis que sería factible y deseable que desde el Ayuntamiento de León se pudiera poner en marcha una iniciativa de este tipo que aglutinara a todas las partes afectadas, padres, educadores, colectivos, y que pudiera tener una efectividad real y verdadera? Comenzamos por ti, Claudia. Sí, sería deseable, muy deseable, factible, no lo sé. Habría que convencer, como en el orgullo anterior, al alcalde o al Grupo Popular o al grupo que está en el gobierno del ayuntamiento, porque yo creo que desde León Despierta, León en Común, el PSOE, sería más fácil que apoyaran estas medidas, desde luego, pero habría que hacerlo. Por supuesto, es importante. Yo creo que la sensibilidad, si han demostrado sensibilidad para apoyar la izada de un mástil con la bandera arcoiris el 28 de junio, ¿por qué no pueden apoyar un observatorio como el que ha propuesto Arcópoli en Madrid? Creo que sí se puede hacer. Es cuestión de trabajarlo, primero proponerlo y luego trabajarlo. Cristina. Yo pienso que sí, que sería totalmente factible, que sería una buena idea. De hecho, hay un partido que no es muy conocido ahora mismo como ALCD, que se presentó en las anteriores elecciones aquí en León, que es lo que era antiguamente el partido de Adolfo Suárez. Y ya en Madrid estuvo, en el Día del Orgullo Gay, representando a nuestra asociación de LGTB. Y yo creo que sí, que en parte, si los políticos deciden que en el ayuntamiento se deberían de hacer estas gestiones, estarían apoyados por todos, creo, que no habría ningún motivo para que no fuera factible. Muy bien. Miguel Ángel. Yo creo que siempre aquí en León es problema de personas en general. Que depende de quién lo proponga, así salimos mejor o peor parados en una idea. Como idea me parece fantástica. Yo creo que cuanta más visibilidad tenga todo el colectivo homosexual, gay, lesbiana, transexual, etcétera, mejor, porque son iguales que nosotros, un porcentaje de la población que tiene esa tendencia sexual, y ya está. O sea, que hay que respetar al ser humano como es, y lógicamente quizá el que a través de las instituciones públicas como es el ayuntamiento podéis hacer una gran labor para coordinar o por lo menos sugerir a la gente que trabaje en estos temas y que sea capaz de movilizar a otras personas, pero a veces elegir a quién, eso es lo más difícil. Pues el guante está lanzado, Óscar, ya os corresponde a los poderes públicos dar el paso adelante. Cuando nosotros propusimos la medida del Observatorio de Derechos Humanos, por supuesto que evidentemente estamos muy de acuerdo con que saliera una medida como esta, pero claro, yo aquí ahora ya me voy a ir un poco más al tema político. Tenemos que contar también que el establecer un observatorio de derechos humanos, o bien enfocado más a homofobia, bifobia y transfobia, yo creo que cuanto más amplio fuera sería mejor. Implicaría también un reconocimiento de que efectivamente esos derechos humanos no se están respetando. Entonces, claro, si estamos en periodos electorales muy seguidos y estamos entre el mensaje de que viene el coco y nosotros lo estamos haciendo muy bien, yo creo que el que se admitiera que hay ciertos derechos humanos que no se están respetando, no quieran que se sepa mucho y que prefieran meterlo un poquito debajo de la alfombra. Por supuesto que por nuestra parte vamos a seguir luchando para que esta medida salga adelante. Igual tenemos que esperar 3 años para que pueda salir, pero por supuesto que vamos a seguir insistiendo para que esto salga adelante. Muy bien, pues sin más terminamos ya la tertulia. Agradeceros profundamente, Claudia, Miguel Ángel, Cristina y Óscar, que hayáis estado aquí. Esperamos contar con vosotras y con vosotros para futuras ocasiones y que nada, disfrutéis tanto escuchándolo como nosotros contando con vosotros. Cuando queráis, la asociación LGTB está a vuestra disposición, y deciros que poneros en contacto a través de la página web, de Facebook. Tenemos Facebook. Si necesitáis ayuda, estamos ahí. Y siempre para cualquier tipo de persona, da igual el género, da igual todo. Estamos para ayudaros. Perfecto.
Bueno, pues gracias Cristina por esta propuesta también y gracias a vosotros por darnos visibilidad a las personas LGTBI. Me ha parecido muy interesante la tertulia y sí, espero que sigamos haciéndolas cada cierto tiempo. Gracias. Pues un placer también por mi parte y animar no solamente a instituciones públicas, sino al colectivo, los colectivos que estáis trabajando en ello, a movilizaros y presionar a los poderes públicos para conseguir que la normalidad sea tan lógica como en otros temas. Muy bien. Pues continuamos con el desarrollo del programa El Ágora con la siguiente sección. Gracias y buenas tardes. La sección de feminismos de esta edición del Ágora tiene un carácter especial. Tiene por objeto romper mitos y tabúes, romper fronteras. Porque en la lucha feminista, los hombres debemos de ser aliados, no protagonistas. Debemos de darle voz a quienes no la tienen. Escuchamos la sección. El feminismo es, ante todo, una lucha. Como tal, tiene un objetivo, la liberación de la mujer. Unos enemigos, llámalo patriarcado, llámalo machismo estructural. Unas herramientas, el activismo, la visibilización, la pedagogía. Y unos aliados. Los aliados debemos ser nosotros, los hombres. Un hombre no puede liderar la lucha feminista del mismo modo que una persona heterosexual no puede liderar la lucha por los derechos de los homosexuales o bisexuales. ¿Cuál es, pues, nuestro papel como aliados? Para empezar, debemos aceptar y entender que todos, y sí, todos, pertenecemos al grupo opresor. Aunque conscientemente no discriminemos a las mujeres por el simple hecho de ser hombres, nos beneficiamos de un sistema que sí lo hace. Las ventajas de las que disfrutamos, lo queramos o no, por nuestra condición de hombre se llaman privilegios. Los hombres tenemos una probabilidad más alta de ser contratados para un trabajo que una mujer en edad fértil, para evitar un posible embarazo. Eso es un privilegio masculino. Si alcanzamos un puesto de poder dentro de una empresa o de cualquier otra organización, se asumirá que es por nuestros logros y méritos y nuestra valía, y no porque nos hayamos acostado con unas cuantas personas para llegar allí. Eso es un privilegio masculino. Sea cual sea nuestra profesión, incluso aquellas que tradicionalmente son femeninas, como cuidadores, enfermeros, psicólogos, nuestros conocimientos no serán puestos en duda, como sí lo son los conocimientos técnicos o científicos en el caso de las mujeres. Eso es privilegio masculino. Nadie cuestionará nuestra estabilidad emocional, ni atribuirá un arrebato de ira a la acción de las hormonas. Eso es un privilegio masculino. En cualquier tipo de reunión hablaremos más tiempo y seremos menos interrumpidos. Y eso también es un privilegio masculino. De media tendremos más empleos, más estables y mucho mejor pagados, menos contratos temporales y mayores sueldos. Eso es un privilegio masculino. Si nos acostamos con muchas personas, seremos modelos a seguir, no personas de dudosa moralidad. Si decidimos salir a la calle con pantalones cortos y con las piernas sin depilar, no seremos ni insultados ni juzgados, y tampoco si las tenemos depiladas. No sentiremos miedo al pasar junto a un grupo de mujeres por la noche. No pensaremos jamás que una chica que va caminando detrás de nosotros nos está siguiendo con malas intenciones. Al contrario, pensaremos que está buscando algo. No sabremos lo que es volver a casa con las llaves entre los dedos a modo de intento de puño americano. No entenderemos lo mal que se siente que nuestro cuerpo sea objeto de análisis y valoración constante por parte de extraños y que nuestra valía como personas se reduzca únicamente a nuestro atractivo físico. Nuestra decencia no dependerá de la cantidad de piel que dejemos ver. Nuestro valor no estará supeditado a nuestro papel como padres, esposos, hijos o hermanos de alguien. Nuestra entidad y dignidad como personas independientes se da por hecho. Eso es privilegio masculino. Vivimos en un sistema que ni justifica ni normaliza que se nos acose, maltrate, viole o asesine. Eso también es privilegio masculino. Una vez reconocidos esos dos privilegios, el siguiente paso es luchar en el día a día por reducir esta influencia.
Una tarea muy importante es señalar actitudes, gestos o comentarios machistas a otros hombres. Por desgracia, la propia sociedad patriarcal hace que los hombres sistemáticamente tomen más en serio las opiniones y consejos de otros hombres que el de las propias mujeres oprimidas. Este privilegio se puede aprovechar para contraatacar al sistema que lo genera, utilizando mi posición de mayor autoridad y respeto a ojos de otros hombres para explicarles de qué maneras están siendo machistas y cómo pueden cambiarlo. No se trata de imponer mis ideas, sino de darle voz a aquellas personas que por desgracia no la tienen, a aquellas mujeres que por desgracia no la tienen. Existe una alta probabilidad de que una mujer que intente hacer lo propio sea tachada o de exagerada, de feminazi o de otras cosas peores. Yo como mínimo quiero sembrar una pequeña semilla de duda. Y más allá del resultado, no se puede olvidar que una cosa es darle voz a las que no la tienen en un momento determinado y otra es ser los portavoces de la lucha. Ese no es nuestro papel, así como no lo es encabezar marchas del Día de la Mujer o ser caras visibles del feminismo. Nos toca luchar desde abajo. Nos toca luchar en segunda fila, entre bastidores, porque ya estamos sobrerepresentados, expuestos, reconocidos y valorados en todos los ámbitos de la sociedad, aunque no seamos conscientes de ello. Cada vez que un hombre famosete reivindica algo que las feministas llevan pidiendo años o siglos, se le aplaude públicamente, se generan cientos de titulares sobre lo buenísima persona que es. Como si ser hombre y feminista mereciera una medalla, un pin, un premio y ¡ala! Un festival. Como si no fuese lo mínimo que se puede esperar de alguien con sentido común. Y mientras tanto el feminismo de las mujeres se cuestiona constantemente, se tacha de exagerado o se ridiculiza en comparación al feminismo de antes, por parte de aquellos que no tienen ni puñetera idea de que reivindicaban entonces ni cómo. Lo fundamental, sobre todo, es escuchar y aprender. Antes que señalar conductas erróneas a otros hombres, debemos saber cuáles son y por qué. Y para ello debemos prestar atención al grupo oprimido. Cuando a una mujer nos señale una actitud problemática, toca sentarse a reflexionar sobre ello en lugar de desestimar el comentario inmediatamente. Debemos estar dispuestos a mejorar, a deconstruirnos y a cambiar, a aceptar que nuestros errores son graves o no, a rectificar, a asumir que nuestro lugar está en esta lucha y que nuestro lugar en toda esta lucha es el de aprender y no el de instruir. Debemos entender que aunque el feminismo lucha contra los roles de género, incluidos aquellos que engloban dentro del término de masculinidad tóxica, la creencia de que los hombres son más fuertes, deben ser más agresivos, poco sensibles y no llorar, su principal objetivo sigue siendo liberar a la mujer. Se trata de aceptar que no todo gira alrededor de nosotros, que aunque el feminismo también nos beneficie, no debemos apoyarlo por eso, sino porque las mujeres no se merecen estar en la posición en la que las hemos puesto. Tenemos que ser aliados, porque es una cuestión de justicia y de respeto a los derechos humanos, a la decencia básica, a la humanidad, un respeto a nuestras madres incluso. Así que tenemos que ser aliados, porque de lo contrario seremos cómplices. Y hasta aquí llega todo lo que ha dado de sí este programa de El Ágora. Esperamos y deseamos que hayáis disfrutado tanto escuchándolo como nosotras y nosotros realizándolo. Ha sido el cúmulo de pequeños esfuerzos y en él están contenidas muchas horas transformadas en esperanzas e ilusiones. Por tanto, queremos presentaros a esta que ya es nuestra pequeña gran familia con... todo el equipo en los guiones, Seike en la editorial, Luis Fi en el control y la sección de feminismos. Agradecimiento especial a Cristina Garrido, Miguel Ángel Cueto, Claudia León y Óscar Fuentes por inaugurar nuestra sección de tertulia, Lourdes y Raúl en las noticias y conducción del programa. Y estos que suscriben, Lourdes y Luis Fi, en la despedida del programa. Podéis encontrar nuestros podcasts y nuestros futuros programas a través de la página web de podemosleon.info, en el Facebook de Podemos León, en nuestro Twitter, @Radio Ruge León, en el de Podemos León y León Despierta, y en nuestra cuenta iVoox y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por estar cerca y os emplazamos al próximo programa, dentro de unos 15 días.
en una nueva entrega del próximo El Ágora en Radio Ruge León, que vendrá más cargada de contenidos y sorpresas. Sonreíd, que sí se puede.